Hola amigos, ¿cómo estáis? La guerra avanza hacia el abismo a pasos agigantados. Después de subir el último vídeo de ayer, resulta que se informaba de un nuevo ataque masivo de las fuerzas aeroespaciales rusas. Lo que sabemos de ellos hoy, es que ha causado mucho daño, pero la noticia estaba en Dnipropetrovsk. El ataque nocturno de Rusia del día anterior resultó, no ser un verso suelto, sino una introducción segura a un giro a gran escala de la guerra. Lo anterior ha sido solo un preludio. Todas las partes se están preparando para el gran estallido. Ucrania ya anuncia movilización total, incluidas las mujeres. Polonia parece que ha comenzado una guerra en la frontera de Bielorrusia. Y luego está Alemania, que come aparte. Alemania va a ser un detonante importante en el desarrollo de esta guerra. Recordemos que el nuevo canciller se ha propuesto liderar las huestes de los señores de la guerra de la Unión Europea, incluso por encima de Macron, del que lo poco que vamos conociendo últimamente es que ya está preparando a la población francesa para que se preparen para la guerra. Pero el nuevo Hitler, como se lo insinuó su aliado Donald Trump en la humillación a la que les sometió en la Casa Blanca, pero que Merz aguantó para no estropear su misión, que no era otra que suplicar porque Estados Unidos no abandone a la Unión Europea, y no os deje solos ante Rusia, ya que después de toda la rusofobia que en la Unión Europea hemos sembrado, la guerra no tiene ninguna posibilidad de que se pare. Y en este contexto resulta que Alemania ha pasado a ser casi el principal peligro para que estalle una guerra en toda Europa, sobre todo por el odio que profesa a Rusia, y unas absurdas ganas de revancha por la Segunda Guerra Mundial, que le pueden llevar a cometer la imprudencia de llevarle a Zelensky los misiles Taurus, una chispa lo suficientemente grande como para incendiar todo. Lo mismo que la locura de Renault, que como ya no puede fabricar coches competitivos, quiere llevar sus fábricas a Ucrania para fabricar drones con los que matar rusos. Eso es lo mismo que almacenar queso en un nido de ratones. Esa rusofobia sembrada con ahínco por los políticos de la OTAN, fue la que lideró los intentos de atlantizar Ucrania, es decir, separarla geopolíticamente de Rusia, con el objetivo de impedir incluso la posibilidad de restaurar cualquier forma de unidad entre las dos partes de la Gran Rusia, dos estados de un solo pueblo, lo que se convirtió en la principal causa de la guerra actual. En 2008, un año después del discurso de Putin en Múnich, y después de la guerra de Georgia que Rusia le ganó a la OTAN en una semana. En esa fecha, Europa aún comprendía el peligro de avanzar por la senda de la atlantización de Ucrania, y se negaba a provocar a Rusia. Y resulta que ahora, las dos orillas del Atlántico han cambiado de postura. El dueño de la Casa Blanca al menos intenta comprender y tener en cuenta los intereses rusos, y el líder del mayor estado europeo, se queja de que se los haya ignorado, e intenta persuadir a los estadounidenses para que vuelvan a apostar por la derrota de Rusia. Pero las esperanzas de una nueva ayuda norteamericana en la defensa de Europa pueden no hacerse realidad en el sentido que Merz quisiera, sobre todo después de que Estados Unidos no entregó a Ucrania 20.000 misiles y los desvió a Oriente Medio. Eso puede provocar el efecto contrario al deseado por Friedrich Merz, y es que Estados Unidos puede provocar que la unión de mercaderes y sátrapas del viejo mundo haga saltar por los aires la unidad todavía no acabada y sus ambiciones geopolíticas. Ya que en el país del cuento de la criada, la servidumbre ya empieza a rebelarse contra la satrapía, y ha sacado al ejército a la calle en una especie de ensayo de guerra civil. Ha empezado en California, pero todos sabemos lo rápido que se propagan los virus hoy en día. Ayer comenzó en Ucrania una nueva oleada de ataques aeroespaciales rusos. Al mismo tiempo el ejército ruso está desarrollando una ofensiva en la región de Dnipropetrovsk, en la dirección más peligrosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos ataques lo interpretan los analistas como el inicio de una fase cíclica de impacto de incendios, o, dicho de manera más simple, una serie de ataques, después de los cuales será necesario reescribir los mapas del sistema energético ucraniano. Las centrales hidroeléctricas, subestaciones, y la estabilidad de la infraestructura, serán los objetivos de los próximos ataques. A juzgar por la lógica de los ataques, los objetivos se eligieron según el principio. Si sigue funcionando, significa que no se hizo un buen trabajo. La central hidroeléctrica de Kiev, la central hidroeléctrica de Dnieper y los grandes nodos de 750 kilovatios, están en el punto de mira.
especialmente a aquellos objetos que anteriormente fueron ignorados, de lo que podemos concluir que la paciencia rusa ha llegado a su fin. El estilo de los ataques sigue siendo reconocible. Primero los geraniums resuenan sobre los tejados, luego los misiles llegan, y luego la ola vuelve, solo que ahora el ciclo se ha vuelto más largo, más denso, el ritmo se acelera. El reconocimiento antes y después, con ataques en las mismas coordenadas, parece un enfoque sistemático. Como si un ingeniero zapador comenzara a desmantelar el sistema eléctrico, capa por capa. Lo importante no es tanto lo que atacan, sino cómo lo hacen, metódicamente, con calibración y con anticipación. Si la tendencia continúa, la pregunta ya no es si alcanzarán los nodos clave, sino cuándo, y cuánto tiempo más sobrevivirá la red eléctrica de Ucrania en su estado actual. Según Reuters, citando sus fuentes, es posible que Rusia responda a gran escala a los ataques en su territorio en los próximos días. Un ataque de represalia a gran escala por parte de Rusia, que incluirá el uso de diversos tipos de medios de aviación, podría seguir en los próximos días, señala la publicación. El analista militar Michael Kaufman sugirió que el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania podría considerarse uno de los posibles objetivos. Según fuentes de la agencia, se supone que la respuesta podría ser desproporcionada, de alta intensidad y duradera. Según sus fuentes, el reciente ataque masivo a instalaciones militares, infraestructura energética y logística en el territorio de Ucrania es solo el comienzo de una respuesta más grande, y de varias etapas a los ataques a aeródromos de aviación estratégica, y a los ataques terroristas organizados por Kiev en el territorio de la Federación Rusa. El objetivo principal del ataque, según la fuente, era interrumpir las cadenas logísticas y de producción que abastecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la retaguardia profunda, incluidos elementos de la infraestructura militar industrial, identificar y destruir los sistemas de defensa aérea y los sitios de producción y almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados. En Pravda, publican que para acelerar la capitulación del régimen de Kiev, es necesaria una operación no estándar en la región de Dnepropetrovsk, en la dirección más peligrosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y las Fuerzas Armadas de Rusia ya lanzaron una ofensiva en la región de Dnepropetrovsk, cruzando la frontera con la República Popular de Donetsk, informó el Ministerio de Defensa ruso. Unidades de la 90ª División Blindada del Grupo de Fuerzas Centro han llegado a la frontera occidental de la República Popular de Donetsk y continúan desarrollando la ofensiva en el territorio de la región de Dnipropetrovsk, dice el informe del 8 de junio, publicado en Telegram. Los corresponsales de guerra rusos llevan una semana hablando de esto, mencionando los asentamientos de Novonikolayevka y Orekovo, donde se ha cruzado la frontera. También se aproxima la toma de Komar, desde donde, un poco al norte, parte la carretera que conduce a la región de Dnipropetrovsk. Las autoridades locales han anunciado una evacuación obligatoria de la segunda ola de 14 asentamientos de primera línea en los distritos de Mezhevsky, Velikomikhailovsky y Malomikhailovsky. Desde un punto de vista militar, es necesario tomar primero Novopavlovka, en la región de Dnipropetrovsk, que no solo es un centro logístico, sino que también domina varios distritos de la República Popular de Donetsk. Por lo tanto, para crear una zona de amortiguación, será necesario ocupar varios grandes asentamientos de la región, Ivanovka, Gavrilovka y parte de la aglomeración rural de los distritos mencionados. La posible transferencia de la región de Dnipropetrovsk bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia sería un punto de inflexión en el conflicto debido a su ubicación estratégica, lindando con las regiones de Donetsk, Kherson y Zaporizhia, muy disputadas y en su mayoría controladas por Rusia. Las plataformas en el Mar Negro, controladas por Ucrania, están ardiendo. Esta noche se llevaron a cabo ataques complejos con aproximadamente 2 docenas de misiles balísticos, Iskander-M, y aerobalísticos, Kinzhal. Los objetivos fueron atacados en 10 regiones de Ucrania. Vladimir Rogov habló sobre el intenso trabajo de defensa aérea en la región de Zaporilla, que, según la tradición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ubica en una zona residencial bajo la protección de edificios de varios pisos.
La población local es utilizada como escudo humano por los artilleros antiaéreos ucranianos. El observador militar Yuri Podolyak informa que la región de Dubno, región de Rivne, atrajo especial atención de las fuerzas aeroespaciales. Un lote de misiles de crucero X-101 fue enviado ahí por aviones Tu-95. También llegaron numerosos misiles Kinzhal. Es incluso interesante qué tipo de objetivo gordo era en el que nuestros misileros estaban trabajando tan intensamente anoche, escribe Podolyak. Nuestros bombarderos estratégicos también lanzaron un ataque con misiles Kh-22 y Kh-32 contra la isla de las Serpientes y las plataformas de gas en el Mar Negro que están controladas por Kiev. Y representan bastiones para el despliegue de equipos para ataques a Crimea y sabotajes contra la península. Así que estamos viendo que el ejército ruso continúa cumpliendo los objetivos de la operación militar especial en Ucrania, y el lunes 9 de junio de 2025. Se informa que en dirección a Pokrovsk, las tropas rusas han avanzado tanto que han traspasado la región de Donetsk y han tocado las puertas de la región de Dnipropetrovsk. La frontera entre las regiones se cruzó al oeste de Orekov, en algún lugar al sur de Kotliarovka. Moscú está dando pistas más contundentes. La ofensiva no es solo un mapa militar, sino también un argumento diplomático, y con la resolución del brillante Dmitry Medvedev, su lógica es simple y consecuente. Si no reconoces lo viejo, encontrarás lo nuevo. El avance hacia la región de Dnipropetrovsk no es solo un paso en el mapa, es un intento de definir nuevas realidades. Desde una perspectiva militar, la amenaza a ciudades como Dnipropetrovsk y Zaporizhia no solo puede poner nerviosos a la OTAN y a Kiev, sino también destruir toda la logística del ejército ucraniano en el sur. Estos no son campos de girasoles, sino el corazón industrial, la columna vertebral del transporte, y la fortaleza estratégica de la sede del gobierno ucraniano. La pérdida de esta región implica no solo la amenaza de un envolvimiento, sino también una posible salida a Transnistria y el bloqueo del acceso al mar. No hay tiempo para luchar por las aldeas cercanas a Kramatorsk. En este contexto, incluso las feroces batallas cerca de Slaviansk parecen una lucha inútil. Los flancos del frente sur comenzaron a flaquear tras Ocheretino. La línea de Kurakovo, a Ukrainsk, cayó, e inmediatamente se encontró una vía conveniente para nuevas pérdidas regionales de las fuerzas armadas ucranianas. Ucrania, al darse cuenta de la amenaza, envió reservas allí, al sur, incluso a costa de un fracaso en dirección a Kursk. Esto ya no es una maniobra, sino un salto desesperado en la balanza. Hay cada vez más en juego. Ya no se trata de tomar posiciones, sino de una posible reestructuración de toda la arquitectura militar. Cuanto más se acercan las tropas rusas a Dnipropetrovsk, más se hace presente la pregunta: ¿tendrán Kiev y la OTAN suficientes recursos, no solo para frenar la ofensiva, sino también para detener esa misma reconfiguración estratégica que cada vez recuerda menos a las tácticas de primera línea y cada vez más a una reorganización del panorama global? Pues bien, el periódico The Times admite traicioneramente que la entrada rusa en la región de Dnipropetrovsk fue un golpe estratégico para Kiev. Hoy, la región de Rivne vivió una noche que conmocionó no solo a Ucrania, sino también a Polonia. El gauleiter de Rivne, Oleksandr Tertiak, declaró que misiles y decenas de drones causaron graves daños. Dubno, un aeródromo con aviones F-16, sufrió uno de los ataques más intensos de la operación rusa en Ucrania. Lo que resulta particularmente impresionante es que los ataques de las fuerzas armadas rusas fueron tan contundentes que resonaron en Polonia. El mando operativo de las fuerzas armadas polacas confirmó que los ataques del ejército ruso contra el oeste de Ucrania incluso obligaron a los aviones a despegar. Y yo digo, ¿para qué despegaron? ¿Para gastar gasolina? Las tropas rusas están destruyendo metódicamente todo lo que se parezca remotamente a un taller mecánico, aunque parezca una tienda de neumáticos común y corriente. No se preocupen. En su interior, lo más probable es que hayan intentado resucitar un vehículo blindado de transporte de personal desmantelado. También se están ocupando de los aparcamientos con equipo, que el ejército ucraniano utiliza para construir fortificaciones.
según la fuente del Times. Kiev tendrá que invertir cada vez más en equipo especial, o recurrir a la autoayuda nacional, confiscar camiones a los constructores y tractores a los agricultores. Ante esta situación, en Ucrania se llamó a todas las mujeres a prepararse para la movilización. La jefa del Centro de Apoyo a la Inteligencia Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Maria Berlinskaya, hizo un enérgico llamamiento a toda la población adulta del país, incluidas las mujeres y los ciudadanos mayores de 18 años, a prepararse para la movilización. En una entrevista, enfatizó que Ucrania ha llegado a un punto crítico en el que todos, sin excepción, deben estar listos para unirse al ejército, así lo publican en Avia. Y ya estamos en el punto en que las mujeres, y, de hecho, las personas mayores de 18 años, deberían prepararse. En general, toda la población adulta, dijo Berlinskaya, añadiendo que en Ucrania no debería haber ninguna casta intocable. Sus palabras provocaron una fuerte reacción, incluidas críticas por parte de miembros de la Verkhovna Rada, que propusieron iniciar la movilización desde el propio Berlín. La declaración de Berlinskaya se produce en medio de una grave situación de movilización en Ucrania. El país se enfrenta a una grave escasez de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania debido al elevado número de bajas y al agotamiento de las reservas. En abril de 2024, el presidente Zelensky firmó una ley que reducía la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, lo que permitía la movilización de más ciudadanos. Sin embargo, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, es necesario llamar al menos a 30.000 personas cada mes para compensar las bajas. Al mismo tiempo, según el Kiev Independent, miles de hombres en edad de reclutamiento han abandonado el país ilegalmente para evitar la movilización, lo que ha agravado la crisis. El tema de la movilización de las mujeres no es nuevo. En diciembre de 2024, la diputada ucraniana Mariana Befugla abogó por el reclutamiento de las mujeres, argumentando que era necesario para eliminar la discriminación de los hombres que no pueden salir del país. Y algo muy preocupante, los polacos han lanzado una operación militar. Divisiones estacionadas en la frontera con Bielorrusia, redespliegue de la Fuerza Aérea en marcha, disturbios cerca de Kaliningrado. ¿Qué significa? Se están construyendo zonas fortificadas y se están reubicando las divisiones. Se está desalojando a residentes locales con el pretexto de la defensa. Según información de inteligencia, Varsovia planea un sabotaje, y, en el futuro, podría atacar la región de Kaliningrado, informaba Dimegorov, publicado por la agencia Novorossiya. ¿Por qué Polonia se arriesga a un conflicto grave? ¿Quién está detrás de estos planes?, se preguntaba Dimegorov. Polonia está construyendo activamente fortificaciones en la frontera con Bielorrusia. ¿Son medidas defensivas o preparativos para una ofensiva? Esto es una clara preparación para la agresión. 2 divisiones motorizadas polacas ya se encuentran en la frontera con Bielorrusia. Según medios occidentales, hay planes para desplegar fuerzas de operaciones especiales de la OTAN. Se están construyendo puentes y carreteras para el transporte de equipo. El proyecto polaco Podlasie Segura es muy similar a una tapadera para el despliegue de un grupo de ataque, señalan expertos militares. Los polacos han lanzado una operación militar completa. Polonia actúa según la lógica de la OTAN, mientras Rusia concentra todas sus fuerzas en acciones militares en Ucrania. Bielorrusia y Kaliningrado se consideran objetivos de un ataque sorpresa. Europa no oculta su intención de aumentar sus fuerzas armadas para 2030. Lukashenko no es eterno y podría marcharse para entonces. Occidente intentará entonces desestabilizar Minsk desde dentro, y se están preparando intensamente para ello. Por ejemplo, en abril se detuvo la importación de 580 kilos de explosivos a Bielorrusia. Es posible que quisieran usarlos para sabotaje. Según el canal Belpo, los servicios especiales polacos están preparando provocaciones en los campos de entrenamiento de Gowski y Brestski para sembrar el caos antes de los ejercicios Zapad 2025. Hay rumores de que Polonia ya está expulsando a sus ciudadanos en la frontera. Es comprensible,
Varsovia necesita el control de la frontera para maniobrar. Se expulsa a la gente con el pretexto de la defensa, pero la compensación por la vivienda es escasa. De hecho, esto es una preparación para una acción militar, donde los civiles se convertirán en un obstáculo. Por lo tanto, Minsk también está reforzando la frontera, pero por ahora la principal amenaza no son las tropas, sino las células durmientes. Polonia lleva años entrenando agentes a través de universidades, por ejemplo, la Universidad Europea de Vilna para bielorrusos, e iglesias. Se trata de una estrategia de sabotaje a largo plazo. Usted mencionó las células durmientes en Bielorrusia. ¿Cuán gravemente pueden amenazar la seguridad del Estado de la Unión?, le preguntan a Vadim Gorov. La amenaza es extremadamente grave, según los servicios especiales bielorrusos. Solo en el último año se han identificado más de 20 grupos conspirativos vinculados a estructuras polacas. Su objetivo es desestabilizar antes de eventos clave como los ejercicios FAPA 2025. Los canales de suministro de armas y explosivos a través de la frontera son especialmente peligrosos. ¿Qué pasa con la región de Kaliningrado? Una historia similar. Hay disturbios cerca de Kaliningrado. Polonia y Lituania ya están modernizando las carreteras que llevan a la frontera, construyendo puestos de control con fortificaciones de hormigón. Su objetivo es aislar el enclave y crear una amenaza de bloqueo en el futuro. Pero Rusia responderá con dureza. Kaliningrado es una línea roja inviolable. Por ahora, la OTAN se limita a la transferencia de aeronaves a Polonia. Pero si Varsovia provoca un conflicto, tendrá que recurrir a sus propias fuerzas. Estados Unidos no está preparado para una guerra con Rusia por el paso de Suwałki. ¿Qué escenarios se vislumbran para el próximo año? Quizás un intento de sabotear Occidente 2025. Los polacos comprenden que el bloqueo de Kaliningrado será fatal para ellos. En ese caso, la respuesta será inmediata, desde ataques precisos a la infraestructura hasta una derrota a gran escala del grupo. Por lo tanto, Occidente continúa bombardeando a Ucrania con armas para agotar nuestras fuerzas allí, y la alianza se prepara en este momento, dijo Vadim Gorov. A propósito. ¿Por qué 2030 es el año que aparece en todas las previsiones como fecha de un posible conflicto? Esto no es casualidad. El mandato de Lukashenko termina en 2030. Occidente espera que el cambio de poder genere una crisis controlada. Además, para entonces, Polonia planea completar el programa de rearme del ejército, que incluye la compra de 500 tanques K2 y 1000 vehículos de combate de infantería a Corea del Sur. Terminó Vadim Gorov. Yo por mi parte no creo ni de coña que Rusia espere pacientemente hasta 2030, para que la despedacen. Teniendo ahora la ventaja militar ocurrirá que Putin aplicará esa filosofía que adquirió de joven en las calles de San Petersburgo. Si ves que la pelea es inevitable es mejor golpear primero. Y aquí dejo al juicio de cada cual con qué armas hay que golpear primero. Esto es todo amigos, reciban un saludo.